Bueno, ahí se está grabando, así que vamos a tener las dos partes para la gente que no se puede unir en este horario. Bien. ¿Estamos todos? ¿Será? Bueno, voy a interpretar que sí, que estamos todos. Igual, claro, si falta alguien, no, tipo, no es que me van a avisar por acá. Ok. Todavía estoy un poco tildada porque la compu le pasa eso cuando hay mucha gente en un meet, pero ahí se está calmando. Yo trabajo en un local de informática. Por favor, sí. Pero igual que digo, no me alcanza la plata ni para... Bueno, para nada, para no mucho. Como a todos, convengamos. Les iba a decir, antes de seguir con el contenido, dos cosas que me olvidé decirles. La primera es que... ya me están tirando preguntas. Bien, gente que está muy comprometida, me parece bien. Ahora les contesto. Lo primero es contarles que nosotros, además de hacer estos grupos de estudio y todo eso, también hacemos otras cosas, como por ejemplo tenemos material físico en la mesita. Hace unos días subimos una publi poniendo un montón de los materiales que teníamos y tenemos material de experimental. Tenemos 2 volúmenes de material de experimental, que sirve sobre todo para el trabajo de campo. Pero tiene mucho concepto teórico que también les va a servir para repasar antes del parcial. Así que antes de rendir, pueden pasar a buscarlo por la mesita, me voy a asegurar de que tengamos varios, así no nos quedamos sin. Y pueden pasar a buscarlos y les va a servir para el trabajo de campo, pero también les va a servir para poder repasar algunos conceptos teóricos antes del parcial. Te las tiro, por si les sirve. Y también me tengo que fijar si tenemos de esta materia en específico. Pero tenemos muchos, en el canal de YouTube, tenemos un montón de videos de las cátedras que quedaron de la pandemia y demás, y que como eran medio difíciles de encontrar, los pusimos todos en playlists en YouTube. Así que se pueden ir a fijar, sobre todo ahora para que preguntaba Valen del parcial de promo. Si hay videos de teóricos, están ahí. También tenemos una carpeta en el Drive que se llama Materiales de Cátedra, que tiene PowerPoints, que tiene un montón de cosas. Yo cuando rendí el final creo que leí de ahí varias cosas. Entiendo que sería parecido al parcial de promo. Así que se los recomiendo también. Y sobre todo, para finales, seguramente se enteraron que tenemos un nuevo programa que se llama Finales en Marcha y vamos a estar armando un espacio virtual donde pueden encontrar todo eso en un solo lugar. Porque todas las cosas que yo les dije, hay unas cosas en YouTube, hay otras cosas en el Drive. Entonces la idea es que esté todo solo, todo junto en un solo lugar. Y a la brevedad lo vamos a estar publicando para que puedan acceder a eso. Ahora sí. Dicho eso, del parcial de promo va a haber repaso. Depende cómo venga yo de tiempo. Depende cómo venga con los finales que tengo que rendir. Si no hay repaso, vamos a eso. Les mando todas las cosas que tenemos de recursos y demás. Pero puedo tratar de hacerme el tiempo para darlo, porque sé que mucha gente promociona esta materia. Y es una materia que está buena de promocionar, la verdad. Igual es un lindo final para preparar, pero sí está bueno promocionarla. Bueno. Un enfoque va a ser quali o quanti, eso lo delimita el problema de investigación, es una pregunta. ¿Cuáles serían los tipos y subtipos de muestreo? Otra pregunta. Cuantitativos, los valores o las respuestas son números, cualitativos son palabras. Bien, esas son algunas cosas que se dijeron en el chat. No nos enrosquemos tanto con que cualitativo es palabra y cuantitativo es número. Si estamos midiendo cosas en palabras, también es cuantitativo. O sea, esto que les decía yo hoy de los valores alto, medio, bajo, y estamos contando, a fin de cuentas. Lo cualitativo no es solamente que sea palabras, aunque también es una manera fácil de pensarlo, digamos. Como principio, sí, pero después, si lo vamos a complejizar más, pensemos en lo cualitativo
que va más allá de contar, de cuantificar. Va a buscar describir, va a buscar relacionar, va a buscar explicar una relación de una cosa con otra, comparar dos cosas, ¿sí? Esto suena muy parecido a la cuestión de el diseño según los objetivos. También podemos comparar y también podemos escribir y también podemos explicar con los números. Eso. Ay, y ahora la tenés muy clara, muy clara. Quali es comprender el fenómeno, tal cual. Es, digamos, ir más allá de solamente cuantificar, contar, medir, sino también comprender, explicar, relacionar, ¿sí? La mayoría de las investigaciones que hacemos en psicología, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hago nada. ¿Qué se hacen en psicología? Van a ser o cualitativas o mixtas. Rara vez hacemos nosotros, desde nuestra perspectiva que estudiamos en la facu, rara vez vamos a estar haciendo algo que sea solo cuantitativo. Pero bueno, también existe. Lo importante es que sepamos las diferencias, no solamente en términos de los números y las palabras, sino también lo que dice Yara, la diferencia entre medir el fenómeno y comprender el fenómeno. Y sobre todo, la cuestión de, según los objetivos que nos planteamos, y según el enfoque que nos planteamos, qué diseño es. Eso es como más importante. Me parece que es, en términos de desarrollo teórico, siempre va a ser más importante la cuestión del diseño según los objetivos que según el enfoque. Porque el enfoque es quantio quali o mixto y se termina ahí. El diseño según los objetivos es el que más hay para... Hay más tela para cortar, vamos a decir. El enfoque según los objetivos, no les voy a decir la verdad, no me los acuerdo ahora de memoria. Me acuerdo estos, me acuerdo descriptivo, exploratorio, había algo de comparativo. Eso lo tienen por ahí, no necesitan que yo se los explique. Lo que sí les puedo explicar es a qué nos referimos con esto de según los objetivos. Y ahí volvemos al principio, volvemos a los verbos que usábamos. Tiene que ver con qué vamos a hacer. Y no da lo mismo, en ese sentido, los verbos, las palabras que usamos. Exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Excelente, gracias. Esa es la diferencia entre memorizar y entender. Yo creo que los entiendo, no sé si los memorizo. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esos datos? ¿Qué tipo de datos recibimos? Y con esos datos, ¿qué hacemos? ¿Estamos describiendo un fenómeno, como en este caso? ¿Estamos describiendo la responsabilidad científica de los alumnos? ¿Estamos relacionando o, por ejemplo, comparando la Universidad Nacional de La Plata con la UBA? ¿Estamos explicando, por ejemplo, por qué me bajé? Me arrepentí, porque tengo que pensar demasiado y no tengo tiempo. Pero, digamos, estamos explicando por qué se da este fenómeno. Sí, nosotros ya hicimos la investigación y ya definimos que los estudiantes efectivamente tienen más formación en responsabilidad y ética en la clínica. Vamos a hacer una nueva investigación, explicar, bueno, por qué hay más formación en eso que en investigación con humanos, por ejemplo. Tendremos que especificar el tipo dentro del enfoque, si es quali, determinar si es narrativo, fenomenológico, etnográfico. Capaz que sí. Yo tengo una consulta, porque esa fue una pregunta que yo le mandé un mail a mi profesor para preguntarle, porque el texto de Gómez, nada, hay un montón de diseños, depende de diferentes tipos, tipo de enfoque, depende de los resultados, lo que elijas, y Sí. me dijo que sepa distinguir, porque a mí me hizo perder un montón eso, porque digo, son un montón, que sepa distinguir si es quali o quanti. Sí. Que los cuantitativos solo hacía falta decir si era experimental o no experimental. Bien. De cualitativos tengo teoría fundamentada, etnográfico, narrativos, investigaciones, acción y fenomenológicos. Y después, tipo la temporalidad, si era transversal o longitudinal. Bien. Como que yo le pregunté,
porque, por ejemplo, eso de si era correlacional y demás, sí lo tenemos que hacer en el trabajo, Hmm. pero por lo que me dijo mi profe en particular, que es Ramiro, em, el tipo de diseño va a estar enfocado en eso que acabo de mencionar. Ok, bien, bien, sí. Ok, cuando cursé yo, hacíamos con esto. Por eso arranqué por acá. Pero sí, lo importante, por eso yo insisto mucho con esto de lo que les dice cada profe. Probablemente si ya, si María Luz preguntó sobre eso y si vos me estás diciendo esto, probablemente capaz sea una decisión de la cátedra en general. Pero por eso también es importante, esta materia tiene mucho de lo que vemos en clase, de los apuntes que tomamos en clase. De hecho, fíjense que la bibliografía en gran parte es medio explicación, hay mucha ficha de cátedra, está todo en el libro de cátedra, entonces eso nos da la pauta también de que es distinta, por ejemplo, no sé, a teoría psicoanalítica, donde lo más importante es leer los textos de Freud. Bueno, no, lo más importante acá es poder hacer la práctica en torno a lo que nos dieron en clase. Vamos a, entonces, reformular esto que había armado yo, que era enfoque, objetivos, fuente y decisiones a tomar, si es para el trabajo de campo, y vamos a ir a buscar, y acá se me va a tirar la compu porque estoy cargando archivos. Vamos a ir a buscar eso que dicen ustedes de los tipos. Ya se me tildó, ¿ves? No hay manera, loco. Volví por acá, porque me murió el teléfono. Entonces me salió bastante cargado. Vi que estaban mandando cosas en el chat, pero no podía contestar, ni leer, ni nada. Acá. ¿Cómo justifico el diseño? Mi profe nos dijo que tenemos que justificar el diseño con los 5 criterios. ¿Zoe, sabés cuáles son los 5 criterios? Yo ni siquiera lo vi en el programa. Porque otra cosa que hice yo es sacar esta información de las actividades que había visto, particularmente en una comisión en específico que me pareció que estaban buenas y completas, y no había visto esto de los criterios, por ejemplo. ¿Cómo sería lo de las decisiones a tomar? Ahí voy con eso. Fuente, alcance, grado de estructura, tiempo y técnica de recolección de datos. Ah, ok. Era un poco más parecido a lo que había hecho yo. Voy a fijarme en el programa qué texto es este y vamos a ver. Diseños de investigación, tenemos el de Gómez y el de Dorati. Vamos a ver el de Gómez. No está acá. Ya lo voy a buscar. Vamos a ir con los que había planteado yo desde un principio y después vamos a ir agregando los que me digan ustedes. Como les digo, es lo que les dije al principio. Lo más importante es lo que les dicen los docentes, no lo que digo yo. Yo, al lado de Florencia Gómez, no soy nadie. ¿Sí? Menos al lado de Florencia Gómez. Y menos al lado de Sánchez Vázquez. Pero es una materia que depende mucho de lo que ven en clase. Entonces, insisto, si a ustedes les dijeron eso, vamos con eso. Voy primero con los que les había dicho yo, que son según el enfoque, según los objetivos, según la fuente de los datos y según las decisiones a tomar. Que a mí me parece que es un poco lo que dice Zoe, en términos de la fuente de los datos es eso, fuente. Tenemos el diseño de campo, que tiene que ver con ir a buscar el conocimiento de primera mano, que es lo que tienen que hacer en el trabajo de campo. Y después están, por ejemplo, los diseños bibliográficos, que son, yo no estoy yendo a buscar el conocimiento yo a ver qué es lo que está pasando, sino
analizando bibliografía, genero conocimiento nuevo o hago relaciones entre un autor y otro, ¿sí? El punto es si yo estoy recibiendo la información de primera mano o, vamos a decir así, no lo pongan en el parcial, de segunda mano, ¿sí? Mientras voy abriendo el texto de Gómez. Grado de estructura. Fuentes primarias y fuentes secundarias, exacto. Grado de estructura para mí es lo que yo puse en según decisiones a tomar. O sea, si es estructurado, si es semiestructurado o si es flexible. Esto probablemente no se los pidan en torno al resumen, porque también, o sea, es una cosa que tiene que ver con ese mismo grado de estructura. Bien, tiene mucho que ver con la planificación, digamos, y cuando ustedes les dan un resumen, la planificación ya está hecha porque la investigación ya está hecha. Pero bueno, si se los van a pedir, tiene que ver con hasta qué punto en esta investigación, mientras la investigación sucede, yo puedo tomar decisiones que la modifiquen, que modifiquen la planificación que yo hice. Si es estructurada, es así tal cual. Piénsenlo en términos como las entrevistas. ¿Hace cuántos años venimos viendo entrevistas? Piénsenlo como las entrevistas. Estructurada, semiestructurada, y la última que no me acuerdo cuál es. Por lo general es flexible, por lo menos para lo que estudiamos nosotros. Exacto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tarado, pero para que lo entiendan. Si yo estoy haciendo una encuesta o una entrevista, y mientras la voy haciendo, tengo 2, 3, 4 personas que me dicen, no entiendo qué me estás preguntando. Si yo tengo un diseño flexible, puedo modificar esa pregunta para que se entienda mejor. Si yo tengo un diseño estructurado, rígido, no puedo modificar lo que yo planifiqué. Entonces, ya está. Tiene que quedar así para siempre. Es un ejemplo tonto, no pongan esto en el parcial ni nada, pero es para que se entienda a qué se refiere con esa flexibilidad. Siempre tiene que ver con la planificación, lo que yo planifiqué que iba a hacer. Si durante el proceso de la investigación yo puedo modificar eso o no. ¿Sí? Estoy tratando de buscar el texto que me dicen y no puedo. Eso tiene que ver con las decisiones que voy a tomar. Después, lo que decían hoy, esto me lo acuerdo de cuando cursé, de la investigación, me quieren recordar la palabra, una era transversal y la otra es la otra, que no me acuerdo. Longitudinal. Si están cursando o si ya cursaron Psicopato 1, esto les va a sonar también. Yo tengo una línea. En una investigación longitudinal, yo voy siguiendo esa línea en el tiempo. Hago una entrevista hoy y después hago otra entrevista mañana, o de acá a 2 meses, o de acá a 3 meses, y voy. El punto de mi investigación tiene que ver con este desarrollo. ¿Sí? Así. Cuando es transversal, yo atravieso, corto, en paralelo, viene así la línea de tiempo, yo hago ¡pac! Y acá investigo. Y ya está. Y me importa lo que pasa en este momento en específico. Por ejemplo, con el proyecto que hablábamos hoy, de responsabilidad científica en investigación con humanos y las perspectivas de los alumnos. Si fuese longitudinal, yo puedo analizar, por ejemplo, si se modificó o si, de qué manera se modifica, no sé si se modificó, porque eso sí o no. De qué manera se transforma o se modifica o se desarrolla las perspectivas que tienen los alumnos a lo largo de tiempo a medida que el programa de psicología experimental va cambiando. Entonces yo hago una investigación longitudinal que abarca distintos momentos en el tiempo para ver cómo se desarrolla esto que estamos diciendo. Acá Lucas dice, longitudinal son, por ejemplo, los estudios que hizo Mahler en las fases, tal cual. Largo, a lo largo de tiempo, también. Esa es una buena manera de pensarlo. Voy a tirar una referencia
capaz no la casan. Pero ese episodio de Los Simpson que se llama Creciendo en Springfield, que hacen entrevistas a Homero y a Marge cuando son chiquitos, y después cuando son adolescentes, y después cuando son adultos. Eso es longitudinal, por ejemplo. ¿Transversal y longitudinal serían solo diseños no experimentales o de todos? No estoy segura. Yo me imagino que pueden ser. Si yo lo pienso razonablemente, si alguien le dijo a su docente esto es así o asá, díganlo. Acá, de vuelta, de repente entran cuestiones que tienen que ver con opiniones que sostiene la cátedra o que sostiene cada docente, donde lo más importante es eso. Yo lo pienso razonablemente, a mí me parece que se puede hacer un diseño experimental que sea longitudinal. Por ejemplo, podemos pensar, si alguien va a teóricos, el caso del pequeño Albert. No es tan frecuente en psicología que sea longitudinal, pero no dijo que no. Bien. El caso del pequeño Albert, por ejemplo, esa investigación tiene que ser longitudinal. Vos primero te fijas si tiene miedo a algo, le pones este miedo y después, a lo largo del tiempo, te vas fijando si lo sigue teniendo o no. Mi profe lo explicó como en empleo del tiempo. En un texto dice que está dentro de lo no experimental cuantitativo. Eso, ante la duda guíense por lo que dicen los textos y lo que dicen los profes, eso es lo más importante siempre. Yo lo pienso razonablemente, en términos de lo que yo sé de investigación, que tampoco es tanto, pero a mí me parece que tendría sentido pensar que también puede haber un diseño experimental que sea longitudinal. Pienso, según los tipos de diseño, no experimental. Ok, perfecto. No experimentales cuantitativos, intuitivamente pienso que tu investigación puede ser bien, claro. Pasa mucho eso. Yo, ante la duda, lo que dice la cátedra, porque también, más allá de que nosotros pensemos otra cosa, ellos deben tener una justificación ontoepistemológica, que es una palabra que usan mucho, para pensar en por qué puede ser no experimental. Si tomamos lo cualitativo también, sí. Según lo que dice Sofi, que yo le creo a Sofi, longitudinales y transversales están como no experimentales. Y tomémoslo así. Si pensamos otra cosa, cuando terminamos el parcial, si tenemos buena onda con el profe, la profe, vamos y le decimos, che, mirá, yo pensé esto, qué sé yo, y es una linda discusión a tener si les gustó la materia. Pero ante la duda con estas cosas, vayamos a lo que dice la bibliografía y vayamos a eso específicamente. ¿Qué más me quedó de lo que dijeron acá? Lo habían dicho más arriba, medio como una listita. Técnica de recolección de datos. ¿Eso es parte del diseño? ¿O es aparte? O sea, sí, es parte del diseño. Pero digo, lo plantearon como el diseño según la técnica, y son estos, porque yo tengo las técnicas, y lo que significa, vamos a decir, cada una, lo que tiene que ver cada una, pero nada, eso. No sé si son diseños en específico. Para mí tiene que ver con el control de las variables. Etnográfico, investigación y acción, ok, fenomenológico. Bien, claro. Bueno, eso de vuelta, no me lo sé de memoria para explicarles cada uno, entiendo que están explicados en la bibliografía. Ahí igual voy a buscar esto porque, como les digo, yo me había basado un poco en lo que vi yo, un poco en lo que estaba en esa ficha, que se ve que era más específica del trabajo de campo. Así que vamos a ir a eso ahora. Me estoy fijando en el programa para buscar el texto y acá está. Y lo vamos a ir leyendo un poco juntos. Si todavía no lo leyeron, este es un momento para leerlo. No se plantea el diseño según la técnica, eso apunta más bien en relación al objetivo. Claro, era lo que decía yo hoy. Los diseños según los objetivos, que eran estos que hablábamos. El descriptivo, el exploratorio, correlacional. Bien, acá en el libro de cátedra hay 3, 4, 5 clasificaciones del diseño según distintas cosas, que era, creo, lo que decíamos hoy de los criterios, si no me equivoco, si entiendo bien. Según el enfoque, es esto que hablábamos, cuantitativa, cualitativa, me olvidé de decir mixta también. También se pueden juntar las cualitativas y cuantitativas, no tienen que ser sí o sí separadas.
De hecho, muchas veces no lo son, sobre todo en psicología, donde siempre predomina lo cualitativo. Lo que hablábamos hoy, por ejemplo, del censo, bueno, el censo nos da información cualitativa y cuantitativa, ambas. Y está bueno siempre poder relacionar esas cosas en investigaciones. Según sus objetivos cognitivos, una de las que más suele utilizarse, las que son de Juni Urbano, que son las que yo les había planteado en su momento, descriptiva, bla, 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 bla. Según la forma de recolección y tratamiento de datos. Bien. Según si los datos fueron obtenidos por otro investigador, que son estos de fuentes secundarias, diseño bibliográfico, o por el propio investigador, que son los diseños de campo. Bien, eso también era lo que había planteado yo. Hasta ahora no vengo tan equivocada. Según la estructuración de las decisiones, de vuelta, flexible, no flexible. Y después, acá ya me perdí. Clasificación del diseño cualitativo como modelo interactivo de elementos teóricos. Estas categorizaciones representan los modos en que se presenta el diseño de investigación para las ciencias sociales. Y acá hay, bien, claro, y acá hay dos diseños de investigación, claro. Porque estos son diseños que son específicamente cualitativos, que están, me parece, muy relacionadas con la técnica. Tanto que constituyen un diseño de investigación en sí mismos. El primer ejemplo que hay, que a mí me dio la pauta de eso, es el estudio de casos. El estudio de casos es como un diseño muy paradigmático de la psicología. O sea, pensemos en Freud. Estamos leyendo desde primer año de la facultad constantemente estudio de casos. Va más allá de ser solamente una técnica de recolección de datos, al punto en el que pasa a ser un diseño en específico. ¿Sí? Entiendo eso. Acá ponen, por ejemplo, el ejemplo del pequeño Albert y demás. Y después, acá está lo que decíamos hoy, de los cuantitativos, cualitativos y mixtos, y el diseño de cada uno. Los cuantitativos experimentales, claro, son cronológicos. ¡Ahí está! Ya entendí. ¿Por qué los transversales son no experimentales? Porque los experimentales son cronológicos. Se aplica un tratamiento y se mide eso. Lo que nosotros interpretamos en términos de longitudinal, en realidad no es a lo largo, es solamente antes y después. Antes de aplicar el tratamiento, después de haberlo aplicado. No hay necesariamente una longitudinalidad. Me metí una palabra rara ahí. ¿Se entiende? Se hacen mediciones y nada más. Ahora, un diseño no experimental sí puede ser más transversal, porque no hay un antes y un después, longitudinal, perdón, porque no hay un antes y un después. Hay como una sola línea de tiempo. Entiendo que esa sería la diferencia a la que apunta la cátedra. Tampoco sé si estoy tan de acuerdo, pero eso es un tema mío. Cualitativos y mixtos. Bueno, está todo bastante explicado acá. Diseños evolutivos, no me termina de quedar claro cómo abordar el diseño. De cada criterio debemos elegir un tipo de diseño, o elegimos un criterio y un diseño. Eso va a depender mucho de lo que hayan hecho en clase, de lo que diga la consigna. Por eso yo insisto mucho con esto, porque yo cuando cursé yo la materia, el foco estaba puesto más que nada en el diseño según los objetivos, porque es, o sea, en el enfoque y los objetivos, porque es lo que, en lo que hizo foco mi docente. Si yo fuese a armar una consigna, lo haría así, según el enfoque, según los objetivos y según la fuente. Pero depende de lo que hayan visto cada uno en clase. También entiendo que seguramente muchos no tuvieron muchas clases. ¿Qué capítulo estás leyendo? ¿El libro de cátedra de qué año? Es el de 2023, el de Gómez, capítulo 4. ¿De Quanti es experimental o no? Y solo los de Quanti son longitudinales transversales. No, al revés.
solo los de quali son... No, perdón, está bien, sí. De cuantitativo no experimental son transversales o longitudinales. De cualitativo, dice acá, tiene como objeto documentar en profundidad un fenómeno desde la perspectiva de los participantes, como los etnográficos, que decían hoy. De vuelta, yo entiendo que no se tienen que enroscar con todos los distintos tipos de diseños, porque a mí me pasó, sobre todo con el final, porque yo para el parcial lo tenía más claro porque fue lo que vi en clase, que vi los diseños según los objetivos, si era quali o quanti, y si era fuente primaria o secundaria. Si ustedes vieron en clase otras cosas, enfóquense en eso. De vuelta, es como que depende mucho de la comisión, porque otra vez, no hay respuestas tantas correctas, incorrectas, es como muy poco específico, de cierta forma. Entonces, eso, siempre fíjense lo que hicieron foco en clase, las actividades que les dieron sus profes. Yo, por ejemplo, que saqué estas actividades, que ya las perdí, pero ya las voy a encontrar, de algunas comisiones, las actividades eran, decían esto que yo les digo, lo que había preparado yo. Acá lo tengo abierto, a ver, les vamos a leer. De quanti es experimental o no, y ya lo había contado eso, ¿o no? Ya me perdí. Vamos a volver a leer. Cuantitativos, experimentales y no experimentales. No experimentales, longitudinales y transversales. Eso tengo yo en cuantitativos, lo que dice el texto de Florencia Gómez. El capítulo 4 del libro de cátedra. Bien. La última actividad que tengo yo, que se había subido de experimentales, a ver, en este texto, no. Experimentales cronológicos de caso único, dice. Los diseños según el tipo de enfoque metodológico. No hay que poner temporalidad. De vuelta, es lo que vio cada uno en clase. Yo lo que tengo de lo que saqué de la cajita de la comisión 1, por ejemplo, que no lo saqué yo, me lo dio una compañera que está cursando. El punto 4 de la actividad es propongan un diseño de investigación según el enfoque y según los objetivos y fundamenten su elección, con la definición y la justificación de por qué. ¿Sí? Esa es la actividad en la que yo me basé para después venir a explicarles lo que yo creí que era lo más importante, que eran el enfoque y los objetivos. Si ustedes en su comisión vieron, por ejemplo, el diseño según la temporalidad, y en ese sentido si es longitudinal o si es transversal, estudien eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? De vuelta, depende mucho de lo que se ve en cada comisión. Por eso también esta es la parte más complicada de explicar. Hasta los propósitos veníamos re bien porque es todo igual. Y después acá, medio que es eso. Por supuesto también, si es experimental o no es experimental, pero de vuelta, en esta actividad en particular, por ejemplo, no está si es experimental o no. Eso. ¿Más dudas? Sé que es medio igual esto. Hay muchos tipos de diseño y cada uno tiene una clasificación distinta, una categorización distinta. Eso, el diseño según esto, el diseño según aquello. Ustedes tomen los que vieron en clase, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. ¿Quedaron dudas? Puede ser que sí. Díganmelas, no... cero vergüenza, por favor, porque si no después no les va a servir si tienen dudas. ¿Me prometen que no tienen dudas? Bien. Hola. Viendo modelos de parcial me da la sensación de que hay una tendencia a que los resúmenes conduzcan más a enfoques cualitativos. Tal cual. Porque es medio una característica de las investigaciones en psicología. Termina pasando que muchas son cualitativas, sobre todo desde la perspectiva que manejamos nosotros de psicoanálisis o de la perspectiva que tenemos también de la ciencia, ¿sí? Nos acordamos
Ahí levantó la mano, pero ahí voy con eso. Nos acordamos de epistemología, donde aprendimos que no toda la ciencia es ciencia positivista o ciencia natural, y que hay distintos tipos de ciencia, y por eso también hay distintos tipos de investigación, y acá se prioriza mucho lo cualitativo, justamente por eso, porque entendemos que lo numérico no es lo único que importa para investigar. Sí, ahora sí la pregunta. A mí no me queda claro cómo hacer una buena justificación No de... escucho. ¿Me escuchas Creo que bien? tengo apagado el sonido. Sí. Ah, Ahora sí, perdón. no me queda claro cómo hacer una buena justificación de, por ejemplo, si elijo cualitativo, Mm. no, o sea, no sé cómo hacer una buena justificación. Bien, para empezar, lo más importante es saberse un poquito de lo teórico de qué implica cualitativo. Lo que decíamos hoy, yo tengo dudas sobre la muestra de muestreo, ahora vamos a eso, que por suerte es un poco más simple que el diseño. El punto del diseño cualitativo, que era una cosa que había dicho Yara hoy temprano, es el cuantitativo se pretende medir, cuantificar un fenómeno, y el cualitativo pretende comprenderlo. ¿Sí? Entonces, si la idea es conocer cuáles son, cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes sobre tal cosa, cuál es la relación entre, se me ocurren malos ejemplos, cuál es la relación entre un fenómeno y otro, por qué este fenómeno se da acá y no acá. Todo eso tiene que ver con tratar de comprenderlo al fenómeno, producir conocimiento que no cuantifique, sino que explique o describa, o, bueno, lo que decimos con los objetivos. La idea de comprender el fenómeno, a ver, ¿qué otra palabra puedo usar para explicar eso? Porque siento Por que ejemplo, justo... percepciones, Claro, y yo justificaría con, bueno, este modelo me permite captar o ver las percepciones de así. exacto. Y también algo de... el objetivo general responde a la pregunta de investigación. El específico, dentro. Sí, eso es lo que dijimos hoy temprano. Una cosa que te permite el diseño cualitativo tiene que ver con interpretar desde la perspectiva del otro. Exacto. Lo que te permite el diseño cualitativo es, no se va a tratar quizás de una respuesta que se pueda extrapolar fácilmente a el resto de la población, como es el diseño cuantitativo, digamos. Son más parecidos los cuantitativos a los que hacemos, por ejemplo, cuando cursamos estadística. No sé si vieron ahora en los grupos, está todo el mundo mandándose encuestas de estadística, y ese tipo de investigaciones, eso es una investigación, y ese tipo de investigaciones nos dan respuestas que si el 90% de los estudiantes de psicología leen desde la compu. Bueno, listo, si a vos de 10 personas, 9 te contestaron eso, haces el 90%. Y listo. Lo cualitativo tiene menos capacidad de ser generalizado, pero te da información, no sé si quiero decir más precisa, pero más completa. ¿Sí? Por ejemplo, la cuestión del estudio de casos. El estudio de casos es un diseño cualitativo, y si vos estudiás un caso de una sola persona, no sé hasta qué punto vas a poder decir, estudié a un neurótico obsesivo, entonces todos los neuróticos obsesivos tienen este problema, o les pasa esto. Pero sí te va a servir para comprender al neurótico obsesivo, en general. ¿Se entiende? Es medio, me reenredo con esto yo. Pero te da otro tipo de información, que quizás no es información estadística, pero es información sobre el fenómeno que vos querés entender. ¿Se entiende? Comprensión profunda, tal cual. ¿Se entendió ahí, María Sol? Decime si no se entendió, y le damos más vueltas. Yo me iba a juntar con unas amigas y al final no, así que tengo tiempo. Puedo estar acá hasta las 10 de la noche. Sí, está bien, ahí está, gracias. Bien, perfecto. Sí, hay algo, obviamente no lo pongan así en el parcial, ¿no? Pero hay algo de que para algunos fenómenos no te sirve tener números. Tenés que investigar otras cosas, sobre todo para los fenómenos psicológicos.
Obviamente no pongan en el parcial, para esta investigación no sirve tener números, pero sí para que lo entiendan ustedes y después puedan ponerlo en palabras más lindas. El punto no es conocer cuántas personas estudian la responsabilidad científica en investigación con humanos, sino entender cómo lo estudian, de qué manera, comprender el estudio de eso, si alcanza, si no alcanza, si es suficiente, si está orientado a la investigación con humanos, si está orientado a otra cosa, que era lo que decíamos al principio, ¿sí? Por eso también era lo que decía hoy, de que está tan relacionado con los objetivos, con el problema de investigación, relación. Lo cual está más relacionado también con la singularidad, no hay dos casos iguales, exacto. Y eso, para lo cualitativo, es algo positivo. Digamos, si nosotros estamos haciendo una investigación que queremos poder tener un resultado estadístico, ¿sí? que nos permita esto generalizar, bueno, el caso, que no haya dos casos iguales, no nos sirve, porque la idea es justamente buscarlo igual. Ahora, lo cualitativo te da esa información, te permite decir, no hay dos casos iguales y toda esta información igual me sirve. Y por eso lo usamos en psicología, sobre todo con una perspectiva más psicoanalítica, o vamos a decir, no positivista. ¿Sí? Bien. Igual, el punto es, en términos de los diseños, denle bola a lo que vieron en clase, a las distintas categorizaciones que vieron en clase. El texto del libro de cátedra, todos los textos del libro de cátedra son bastante simples de comprender. Están todas las clasificaciones, bueno, capaz no todas, algunas, acá en el texto de Gómez, y eso. ¿Estamos? ¿O siguen teniendo dudas? Les seguimos dando vueltas, Yo les digo, puedo estar acá hasta... Les voy a decir hasta mañana, pero mañana algunos rinden, así que hasta mañana no. Mándenme manitos o pónganme que sí en el chat, así me quedo tranquila. Porfis. ¿Podemos ver cómo saber qué técnica de recolección de datos usar? Sí, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver muestreo y vamos a ver técnica de recolección de datos. ¿Dónde está? Acá. Bueno, ahí me doy la cabeza un poquito. Vamos a pasar a muestreo, que es un poquito más simple, creo yo. Lo importante del muestreo es cuál es la muestra y cómo se elige. Esas son como las dos cosas claves con respecto a muestreo. La muestra es la gente que literalmente formó parte de la investigación. Es la gente a la que le hicimos la entrevista, a la que le hicimos la encuesta, a la que estaba en el focus group. El estudio de caso es el tipo del que estudiamos el caso. ¿Sí? Y hay dos tipos de muestreo. Probabilístico y no probabilístico, y después subtipos de cada uno. A veces aparecen en el resumen, a veces no, la mayoría de las veces no. Entonces lo que hay que pensar va a ser no tanto cuál es el que está en el resumen, sino quizás más bien cuál es el mejor para ese resumen que se planteó. ¿Qué nos parece a nosotros que nos parece útil para este contexto? Y también población, no puse acá población, pero también entra la población acá. Entonces, el probabilístico, esto es medio confuso, porque a veces pensamos que, o sea, se nos confunden, a mí me pasó, al menos. Los probabilísticos y no probabilísticos, medio como que se nos confunden. Da la sensación de que lo no probabilístico, de que lo probabilístico es como al azar, el que tocó. Y no. Los probabilísticos son los diseños en los cuales nosotros tomamos la decisión de tomar una muestra que sea representativa de la población, o sea, la gente a la que vamos a generalizar esta investigación, y que tiene que ver con asegurarnos de que esa muestra esté como bien distribuida, vamos a decir así. Por ejemplo, un muestreo probabilístico de
voy a decir demasiado amplio, esto no es un buen problema de investigación, pero las condiciones de vida de la gente de un barrio. Probabilístico sería agarrar todas las manzanas del barrio. De todas esas manzanas, agarrar 10 casas. De esas 10 casas, agarrar una. De esa casa, agarrar una persona. De todas las manzanas. Entonces, vamos a tener representación de todo el barrio. ¿Sí? Eso es probabilístico. Tomamos todas estas decisiones. No probabilístico sería, nos paramos en el medio de una calle y empezamos a hacer encuestas ahí. ¿Qué pasa? Puede ser que si nos paramos en el medio de una calle, terminemos hablando con gente que solo vive en esa calle. Bueno, puede pasar. Entonces, no es tan probabilístico, no va a ser tan súper representativo como la otra. Los subtipos de cada una refieren a esto. Entiendo que también están todos explicados específicamente en una de las fichas de cátedra. Si quieren, se los puedo leer para que lo tengan presente. Fichas no, se llaman apuntes de clase. Es este, ¿no? Que entendamos que acá. Voy a leer. Lo probabilístico implica una decisión. Por ejemplo, lo que dije yo, entiendo que es por conglomerados. Dividimos todo el barrio en manzanas, de esas manzanas agarramos uno. Azar simple es, tomamos, por ejemplo, si queremos investigar sobre una clase de la facultad, agarramos el listado y vamos, azar sistemático sería agarramos el listado y vamos haciendo, por ejemplo, cada 3 pibes, cada 3 compañeros, entrevistamos a uno. 3, 3, entonces vamos por todo el listado. Todo eso es probabilístico, implica tomamos una redecisión al respecto de lo que vamos a investigar. Los no probabilísticos, los muestros probabilísticos entonces corresponden a enfoques cuantitativos, no necesariamente. Yo estoy poniendo esos ejemplos porque suele ser más fácil, pero también se puede usar en cualquiera de los dos. O sea, yo puedo hacer un diseño cualitativo donde voy a hacer entrevistas y elegir a la gente a la que voy a entrevistar a través del azar simple, o del azar sistemático, o de conglomerados. Obviamente, cada diseño tiene algunos que se repiten más que otros, pero no son específicos de cada uno. Todos los tipos de muestreos se pueden usar con cualquier diseño, entiendo yo. Los no probabilísticos son, por ejemplo, esto que les decía hoy. Uno pensaría que mandar una encuesta, un formulario de Google a un grupo de WhatsApp es azar. El que le contesta lo ve. En realidad no es probabilístico. Es accidental. El que lo ve, lo contestó. Lo mismo que encontrarse gente en el medio de la calle. La gente que yo me crucé es la gente que encuesté, que entrevisté, con la que hablé. ¿Sí? La mayoría de las decisiones con respecto a los muestreos tienen que ver con la facilidad que tiene uno. Si estamos haciendo, por ejemplo, esta que les decía yo, de el nivel de conocimiento, el nivel no, no era el nivel. Tienen los estudiantes de psicología respecto de la investigación con humanos y la responsabilidad. Y si lo estamos haciendo entre estudiantes, seguramente nos va a convenir hacer un formulario de Google y mandarlo a un grupo de WhatsApp. O también pararnos en la puerta de la facultad y empezar a preguntarle a la gente. ¿Qué pasa? Si estamos específicamente queriendo hablar con alumnos avanzados de 5º y 6º año, y capaz si nos paramos enfrente de la facultad, nos vamos a cruzar con un montón de gente de primero, porque son la mayor cantidad que hay de estudiantes en la facu. Entonces capaz nos conviene a nosotros, los investigadores, mandarlo a los grupos, al grupo de 5º y al grupo de 6º. Y ahí nos vamos a encontrar con respuestas que nos van a servir mucho más. Podemos hacer también un azar donde agarremos todos los listados de todas las comisiones de 5º y 6º, y cada 3 personas
les escribimos un mensaje de WhatsApp a ver si pueden contestar nuestra encuesta. Pero capaz es un montón de laburo que no es necesario. Generalmente la elección del tipo de muestreo tiene, por supuesto, un poco que ver con el diseño, con lo que queremos investigar, y muchas otras veces también tiene que ver con la facilidad que encuentra uno al momento de elegir la muestra, ¿sí? Hay una ficha de cátedra. Ah, pero esta ficha no cargaba, no dije nada. Está explicado un poquito en el blog. Lo más importante de esto es eso, es saber cuáles son probabilísticos y cuáles no confundírselos, y poder más o menos justificar por qué estamos eligiendo ese muestreo. Insisto, una buena justificación puede ser, es cómodo, mejores palabras, pero es una justificación. Por supuesto tienen que poner las definiciones para justificar, no alcanza con decir solo, es como, pero sí, una vez que explicábamos el tipo y el subtipo y demás, podemos explicar, este tipo de muestreo nos implica una gran facilidad para llegar a tal y tal tipo de estudiante, que es el que estamos queriendo buscar con esta investigación, ¿se entiende? Bien. Y después, algunas cosas también que me parecen importantes es volver a mí me pasa que a veces me confunde la población y la unidad de análisis. Sí, a eso iba a ir. Hacer una buena diferenciación de términos, acá. La muestra, como les decía recién, es literalmente la gente a la que le preguntamos las cosas. La población es la gente a la que vamos a generalizar estas respuestas que nos dio la muestra. Si las muestras son 50 alumnos de quinto y sexto año de la Facultad de Psicología de la UNLP, la población son todos los alumnos de quinto y sexto año. Pero probablemente no podemos hablar con todos, por eso tenemos muestras. La unidad de análisis, lo que dijimos al principio, no son ni los alumnos con los que literalmente hablamos, ni los alumnos a los que generalizamos, esos son la muestra de la población. La unidad de análisis es lo que vamos a analizar, que es, en este caso, las perspectivas sobre, la responsabilidad científica en investigaciones con humanos. ¿Sí? La unidad de observación es el soporte, esta es la palabra que usa la cátedra, el soporte empírico de esa unidad de análisis. O sea, la respuesta a la encuesta, las respuestas en la entrevista, es no el alumno, sino lo que el alumno nos dijo. También la distinción entre probabilísticos y no probabilísticos no tiene que ver con la probabilidad de la población de conformar la muestra, las oportunidades de... Claro, sí, obvio. O sea, la definición formal es esa. Yo lo decía así para que lo entiendan. Donde probabilístico implica mayor decisión o una mayor implicación en torno a poder hacer una muestra que sea bien representativa. Yo, para que lo entiendan, por supuesto que la definición formal de la cátedra es esa. Tiene que ver con la probabilidad de cada uno. Si todos tienen la misma probabilidad, o si no, en las muestras no probabilísticas, no. Pero a veces nos da la sensación de que sí, justamente por esto, porque nos da la sensación de que mandar un formulario a un grupo de WhatsApp hace que todas las personas que están en ese grupo de WhatsApp tengan la misma probabilidad de contestarlo, y no, es accidental. Yo por eso me enfoqué más en eso que con la definición formal, porque me parece que es a mí me parece que es lo que genera más dudas. Pero sí, la definición que decís vos es la definición correcta, obvio. A mí me confunde la cuestión del azar con el tipo accidental, claro, a eso iba yo. No confundirnos con que lo accidental es azaroso. Nosotros cuando hablamos de manera coloquial lo usamos como intercambiables, pero no son intercambiables, no son lo mismo. Por eso es importante tenerlos bien leídos y tener bien las definiciones. Yo, en lugar de decirles la definición, me pareció que estaba bueno poder explicarles en esta comparación para que quede claro la diferencia entre uno y otro. Entonces, estábamos con la muestra y con el tipo de muestreo. Las diferencias entonces entre
La muestra, la gente a la que le hablamos. Población. La cantidad de gente, la cantidad no, perdón, la gente a la que le vamos a generalizar lo que nos diga la muestra. La unidad de observación, lo que nos dijo la muestra. La unidad de análisis, el concepto, lo que fuimos a investigar en la muestra. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? ¿Se entendió? Bien. ¿Qué más? Nos queda la técnica. Las técnicas, de vuelta, también son, ¿cómo es? Terminan siendo, bueno, elegimos esta u otra, según las ventajas y desventajas que tiene cada una. Hay una ficha de cátedra que dice eso, vamos, de cada uno. No sé si tienen dudas con respecto a alguno. Están relacionados también, obviamente, con los objetivos que nos planteamos. Si el objetivo, con el objetivo y con el diseño, ¿no? Según los objetivos. Si el objetivo, por ejemplo, es comparar una cosa con la otra, bueno, un focus group, buenísimo, porque el focus group pone un montón de gente en un lugar a debatir sobre una cosa. Y si ponemos gente que, por ejemplo, esto de correlacionar, comparar la perspectiva de la responsabilidad científica entre estudiantes de la UBA y estudiantes de la UNLP. Focus group, recontra. Muestra la influencia entre uno y otro, cómo se pueden influenciar entre sí, qué diferencias tienen, qué similitudes, increíble. Cada uno, de vuelta, acá tampoco hay respuestas correctas e incorrectas, a menos que estamos diciendo que en un estudio de caso vamos a hacer una encuesta. Bien, gracias, Mae. Yo quería preguntar si las encuestas se aplican a cualquier diseño o van a determinados diseños. Más o menos. Justo la encuesta es como bastante, medio que se puede aplicar a un montón. Lo que no puedes hacer, por ejemplo, es un estudio de caso con una encuesta. Un estudio de caso implica otra cosa. O también, por ejemplo, un diseño que sea longitudinal con una encuesta, capaz, entonces, bueno, sí, puedes hacer una misma encuesta varias veces, pero generalmente en un estudio longitudinal se busca otra cosa. Acá hay mucho, y medio que hay que construirlo con las actividades, hay mucho del criterio de cada uno, de entender qué nos parece mejor para esta investigación en específico, también para poder justificar. Obviamente justificar con lo teórico, con la definición de una entrevista psicológica y de lo que implica y demás, y sus ventajas y desventajas. Si exige una encuesta no es lo ideal, pero en estudio de casos, ¿qué sería lo ideal? Y para mí, entrevista. Y entrevista semiestructurada. Para mí. Una entrevista... es más, te diría no solo la entrevista psicológica es la técnica para el estudio de casos en psicología. Sí, para mí. Pero